Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones. Las vamos a pasar del otro lado porque aquí ya no cabe. Entonces vamos a proponerlas aquí. Si yo tengo estas dos ecuaciones, ya voy a borrar estas de aquí. Yo tengo estas dos ecuaciones, yo puedo decir que esta ecuación es igual a esta otra ecuación. De aquí voy a cambiar los términos, los voy a pasar de al otro lado para que correspondan con los iguales. Entonces yo tengo aquí que esta que está restando la voy a pasar del otro lado sumando. Este de aquí lo voy a pasar sumando. Y ahora este que está aquí, que está sumando, lo voy a pasar del otro lado restando. Finalmente voy a agrupar términos. Entonces este y este son términos en X. Y ahora estos que están multiplicando la X los voy a pasar dividiendo. Finalmente ya nada más tengo que realizar el cálculo. Este cálculo se realiza así. Entonces nuevamente vuelvo a tener 4.71. No puedo leer 4.71 en una o 4.72 en una bureta, entonces se redondea a 4.7. Vamos a poner acá. Vamos a quitar esta gráfica. Y entonces, con el método de Gran, también encontramos que el volumen equivalente es 4.7. Podemos ver que todos tienen prácticamente el mismo resultado y el que se desvía de la tendencia de los demás, pues es un poquito el método de la H, que es el menos preciso de todos. Está basado en meras observaciones sin sin ningún tipo de precisión. Entonces, con este método se puede calcular cuál es el volumen equivalente en una titulación potenciométrica con mucha precisión, y ya nada más nos faltaría calcular cuál es el contenido de ácido acético en nuestra muestra. Vamos a comenzar con el método de la H. Con el método de la H yo voy a necesitar que el profesor me indique cuál es el tamaño de la muestra, que generalmente pudiera ser 600 miligramos. Para cada alumno va a haber un valor de volumen, tamaño de muestra, y va a haber un valor de normalidad del hidróxido de sodio. Eso también va a depender de los datos que les dé el profesor para calcular la normalidad del hidróxido de sodio. Vamos a poner que yo obtuve una normalidad de 0.097 miliequivalentes por mililitro de
como resultado de la titulación que debía hacer de, de esta solución. Entonces, con estos datos y sabiendo que la masa del ácido acético es igual a volumen por normalidad de la solución de hidróxido de sodio por el peso equivalente del ácido acético. Otro dato que me falta entonces es el peso equivalente del ácido acético. El peso equivalente del ácido acético es 60 miligramos por miliequivalente. Entonces, en el método de la H voy a tener que mi volumen es de 4.8 por la normalidad por el peso equivalente. Ahora, ¿de dónde saqué el peso equivalente? Pues es el peso molecular del ácido acético entre la cantidad de protones que puede transferir, y la cantidad que puede transferir es 1. Transfiere un protón al hidroxilo que está aquí y entonces se forma agua. Por eso el valor de el peso equivalente del ácido acético es 60 miligramos por mil equivalente. Vamos a hacer el análisis dimensional. Dijimos que eran, el volumen estaba en mililitros, la normalidad está en miliequivalentes por mililitro y el peso equivalente del ácido acético es en miligramos por miliequivalente. Entonces, los mililitros y los mililitros se eliminan, los miliequivalentes con los miliequivalentes se eliminan, y entonces finalmente mi resultado tiene que estar en miligramos. El porcentaje de ácido acético en la muestra se calcula como 100 por la masa del ácido acético entre el tamaño de muestra. Vamos a correr un poquito para acá. Y entonces lo vamos a calcular. Vamos a poner 100 por la masa que acabamos de calcular entre el tamaño de la muestra de 600 miligramos. Las masas deben de estar en las mismas unidades. Yo tengo miligramos aquí, miligramos acá, entonces puedo hacer esta operación correctamente. Y esto significa que entonces mi muestra, si yo calculo con el método de la H el volumen equivalente, quiere decir que el porcentaje de ácido acético que tiene la muestra que me entregó el profesor es de 4.68%. Ahora, como los otros tres métodos tienen el mismo volumen equivalente, con una vez que haga el cálculo, debe de resultar suficiente. Entonces va a ser el método de la primera, de la segunda derivada y el método de Gran. Aquí vamos a ver que el volumen gastado, el volumen equivalente es 4.7, la normalidad del hidróxido de sodio es 0.0975 y el peso equivalente del ácido acético es 60. Me da este valor y con estos resultados entonces me da un
valor de 4.58. Con esto yo termino totalmente mi reporte de práctica número 7 de titulación potenciométrica. Espero que este video sea de mucha utilidad y se pueda calcular correctamente los resultados que les corresponden a su práctica.